Muy buenos días para vos, el gusto de siempre es mío. Bueno, ¿qué pasa con las luces de giro? ¿Las usamos? ¿Comunicamos o no comunicamos lo que vamos a hacer? Bueno, como bien decías por ahí en la introducción, yo las uso, ustedes no. Ese es por ahí el dato más revelador de esta encuesta. Ujú. Decidimos preguntarle a la gente y cuando le preguntamos sobre su propio accionar, el 90% prácticamente nos dijo que eran usuarios el 100% de las veces habituales de las luces de giro, mientras que cuando realizamos la misma consulta sobre el comportamiento del entorno de los terceros, ese 90% baja a un 12%, prácticamente son el día y la noche los resultados sobre un mismo comportamiento. Entonces ahí vemos una tendencia que siempre la vemos en nuestros sondeos cada vez que realizamos una consulta sobre el accionar propio y sobre el accionar ajeno, que como bien decías vos, yo soy muy cumplidor y el resto no lo es así. Uno cuando el argentino promedio tiende a tener un ojo súper clínico cuando se trata del comportamiento ajeno, ¿no? Pero acá lo que hay que empezar a pensar que para mejorar la seguridad vial tenemos que hacer un autodiagnóstico fiable y tratar de empezar a mejorar los puntos flacos que por ahí tenemos. Entonces hay que dejar de hacer la vista gorda por ahí con el accionar propio y ser un poco más sincero. Ujú. Es decir, la utilizarían 9 de cada 10 sería, ¿no? Más o menos. Exactamente, el 89% nos dijo que utilizan habitualmente las luces de giro. Ujú. ¿Y con el tema de las edades también lo consultaron a través de la encuesta o no? Sí, señor, siempre hacemos una discriminación por edades. En este resultado, esa discriminación por edad nos dio que en mayores adultos de 50 años, ese 89% ascendía a 94%, es decir, que los mayores adultos utilizan con mayor frecuencia aún las luces de giro, mientras que en menores de 30 años, entre 18 y 30 años, ese 89% desciende a 80,3%. Entonces Ajá. ahí la conclusión clara es que los jóvenes por ahí no están tan habituados a utilizar las luces de giro, si bien el porcentaje igual es alto, 80% es más bien un porcentaje alto, pero obviamente vemos también cómo se contraponen las franjas etarias al momento de la utilización y la declaración, ¿no? De cómo se utilizan las luces de giro. Ujú. Y estamos usando las balizas, siempre no las usamos. ¿Qué pasa con las balizas en condiciones adversas como la lluvia y todo lo demás, Facundo? Bien, realizamos una última pregunta que no tiene que ver con luces de giro y tiene que ver con balizas, como vos decís. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros tocamos la cuestión de las luces, pero en realidad la temática de fondo tiene que ver con la comunicación vial. Entonces, en los primeros dos casos, en las primeras dos consultas, lo que nosotros tratamos de indagar era sobre los comportamientos, ¿no? Claro. La última que hablamos nosotros, que tiene que ver con las balizas, que como bien decías, preguntamos si en condiciones climáticas adversas la gente las utilizaba, más del 60% nos dijo que sí. Y esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque la norma prevé que las balizas deben ser utilizadas para, obviamente, estacionar y para situaciones de riesgo o peligro que tengamos que evitar, ¿no? Entonces, al no contemplar que la baliza debe ser utilizada para hacerme visible en caso de lluvia, y en caso de lluvia lo único que tengo que hacer es aminorar la marcha y contemplar que voy a tener una distancia de frenado mayor, ahí es donde entra el mensaje. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no solamente es importante que emisor y receptor reciban un mensaje, sino que estén de acuerdo en qué significa ese mensaje. Porque si yo realizo una señalización con un giro, con una baliza, o inclusive con la bocina, que no deja de ser otra señal de comunicación, pero no tenemos claro en qué oportunidad, en qué ocasión utilizarla, podemos generar confusión. Entonces ahí es donde entra la temática de que el mensaje tiene que ser claro tanto para emisor, para quien emite esa señal, esa comunicación, como para quien la recibe, para que todos hablando el mismo idioma tengamos la posibilidad de prever, de predecir qué es lo que va a ser mi entorno vial y en función de eso, obviamente, ajustar mi comportamiento a lo más posible para evitar cualquier tipo de siniestro. Claro. La encuesta también muestra, digo, Facundo, cuántas cosas no sabemos y cuánto todavía hay por informar por estas cuestiones, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si bien los porcentajes no son malos, si bien de Claro. hecho, en mi consideración, las luces de giro, la utilización o no utilización de las luces de giro no son el problema quizá más Claro. importante que tengamos en la seguridad vial.
la realidad es que hay sí una connotación muy, muy importante en la comunicación. Es empezar a internalizar cuando nosotros hacemos estas acciones medio automáticas, que todos los días salimos de casa, nos subimos al auto, metemos la llave en el tambor, giramos, nos ponemos el cinturón, todo eso que sale mecánico, al Sí. momento de iniciar la marcha, debería dejar de ser mecánico y empezar a entender que tenemos que tener un comportamiento dinámico, tenemos que tratar de estar muy atentos y muy conscientes de lo que estamos haciendo al volante, porque, insisto, hay que empezar a pensar a la conducción, inclusive no solo a la conducción, a nuestro rol de peatón también, Claro. que todo el tiempo nuestro contexto vial nos va a estar dando señales, nos va a estar dando comunicaciones. Entonces, en función de esas indicaciones que recibamos, vamos a tener que ajustar nuestro comportamiento para, obviamente, minimizar los riesgos y tratar de siempre evitar siniestros viales y que todos lleguemos con nuestra integridad física lo mejor posible a nuestro destino. Bueno, y la última, para ir aprendiendo siempre, cada vez que hablamos contigo, Facundo, ¿cuándo usar las luces intermitentes de emergencia? Es decir, ¿cuál es la manera correcta y en qué lugares? Bien, las luces intermitentes, que son las balizas, Sí, no se deben utilizar para hacernos visibles en el camino. Las únicas oportunidades en las que contempla la Ley Nacional de Tránsito la utilización de balizas es para estacionar, obviamente, en la oportunidad de que tengamos que ingresar a un garaje que está a mitad de cuadra. Eso no se hace con luz de giro, se hace con baliza. Si nosotros le damos luz de giro a entrar a un garaje a mitad de cuadra, podemos, como te decía, quien recibe el mensaje puede pensar que va a girar en la bocacalle de la esquina y por ahí frena antes y ahí puede haber una situación de riesgo. Y obviamente la baliza también es para señalizar cualquier situación anómala en la vía que amerite una detención y que quien viene detrás mío debe estar anoticiado. No hablamos de que en la baliza se puede utilizar en lluvia. ¿Por qué? Porque las luces de stop, que cuando frenamos se prenden, son luces automáticas que no digamos, nosotros no realizamos como con las luces de giro un gesto mecánico para activarlas, sino que automáticamente cuando presionamos el freno se prenden bien grandes esas luces de stop rojas, entonces eso ya nos hace visible en caso de lluvia. ujú. Facundo, gracias por enseñarnos a través de estas encuestas. Siempre te mandamos un saludo, que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes, saludos grande y buen fin de semana.